Decía la escritora Laura Esquivel que cualquier cosa que una persona mencione, cualquier frase dicha, desde un simple comentario aparentemente inocente hasta un pensamiento filosófico profundo, reúne dos condiciones. Es la manifestación de un pensamiento, pero también la inevitable expresión de una emoción. Y de eso vamos a hablar precisamente en los próximos minutos, de emociones. El experto en inteligencia emocional, Gustavo López, está impartiendo un taller sobre liderazgo en el Centro Ricardo Baró, organizado por Aspronaga, la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia. Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En época de crisis, Gustavo, las emociones están más a flor de piel. Digamos que en épocas de crisis necesitamos estar más conectados con las emociones, porque las emociones nos dan información. Y como tenemos que tener mucha más información y mejor información para salir airosos de la crisis, en los trabajos, en la vida personal, etcétera, y social, las emociones nos dan esa posibilidad, estar conectados con nosotros mismos y con los demás. Bueno, fundamentalmente lo hacemos a través de la llamada inteligencia emocional. Pero es más difícil gestionar las emociones en épocas de crisis. No estoy demasiado seguro de esto. Yo creo que les hacemos más caso, como en lo personal, cuando estamos tristes, por ejemplo, que tuvimos algún problema, nos damos cuenta que somos también emociones y que es una parte importante, ¿no? Entonces, si no tenemos esos datos sobre la tristeza y por qué estamos tristes, no vamos a resolver la situación. Yo creo que, bueno, es una buena excusa para conectarnos con ellas. No diría que es más difícil o más fácil. Creo que depende, ¿no?, de cada persona. Se ha hablado y mucho de que estamos ante una sociedad que cada vez camina más hacia el egoísmo. No sé si podemos hablar de que nos cuesta más que antes ponernos en el lugar de los otros. Es una buena pregunta. Digamos que cuando todo nos funciona muy bien, no nos interesa globalmente ponernos en el lugar de los otros porque ya nos bastamos, entre comillas, solos, aunque esto siempre es una ilusión, nunca nos bastamos solos. Pero da la impresión de que así fuera, ¿no? Entonces no necesitamos ayuda, no la pedimos y parece que cocinamos y nos comemos la propia comida. Cuando hay crisis empezamos a darnos cuenta de que sin los demás no somos más que, bueno, una pura ilusión, ¿no? Somos personas comunitarias, nacemos, vivimos, sobrevivimos y nos morimos con otros y necesitamos permanentemente de los demás. Por lo tanto, creo que el aspecto positivo que tiene una crisis es reconocer que somos imprescindiblemente comunitarios, sociales, ¿no? Esto es quizás el único o uno de los pocos aspectos positivos de la crisis, junto con la posibilidad de hacer algo nuevo, de hacer cambios. Y de aprender, ¿no? Sí, a partir de ahí aprender. Cuando hacemos cambios aprendemos. No somos los mismos y dejamos de hacer lo mismo que hacíamos antes. Entonces aquí hay aprendizaje, hay transformación. Hablando de aprender, yo comentaba al principio de esta entrevista que Gustavo López está dando un taller sobre liderazgo con directivos y técnicos de Aspronaga, que trabajan precisamente con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué directrices les está dando a estos técnicos y a estos directivos? Más que dar directrices, estamos reflexionando sobre cuáles son los modos adecuados para dirigir de un modo humano y al mismo tiempo eficaz. Entonces estamos trabajando técnicas del llamado liderazgo situacional y luego por la tarde vamos a trabajar sobre cómo sintonizar con las personas. Dicho en dos palabras, adaptar por un lado el estilo de liderazgo a lo que el grupo y las personas necesitan, y no a lo que uno quiere hacer como líder, según su personalidad y experiencia. Y por otro lado que antes de liderar tenemos que sintonizar con la persona, entenderla, entender su mundo, su manera, su necesidad, acompañarla en eso, y desde ahí vamos a ser influyentes y vamos a poder ser los líderes. Es decir, nos van a seguir cuando primero nosotros nos preocupamos por los otros, y luego ellos, los colaboradores, se preocuparán por lo que uno y la institución necesite. A grandes rasgos, eso es lo que vamos a ver y estamos viendo en este día. ¿Y qué tal se están portando? ¿Cómo se están portando? Digo, sí. Creo que bien, se están dando cuenta de que muchas de las cosas ya las hacen,
otras que deberían ponerle tal vez más atención. Bueno, vamos discrepando en algunos temas, pero con matices. Y por supuesto, la idea es que esto lo necesitan, es una tecnología necesaria, aquí se dirige personas, no son solo procesos. Entonces creo que lo están tomando muy bien porque, bueno, lo necesitan para hacerlo mejor cada día. Mañana Gustavo López continúa dando en este caso un curso a familiares de enfermos, de estos discapacitados intelectuales, sobre cómo dar y recibir afecto en todas las relaciones. ¿No sabemos dar ni recibir afecto? Yo creo que no es ni blanco ni negro, creo que hay matices de habilidad para esto. Hay gente que lo tiene muy desarrollado, el dar y el recibir afectos. Hay gente que lo tiene moderadamente desarrollado, pero todas las personas que estamos vivas y con un grado de salud básico, ¿no? Elemental, creo que hemos aprendido algo de esto, si no, no estaríamos vivos por definición. Entonces, de lo que se trata es de aumentar esa habilidad de dar y recibir. Por supuesto que sabe mejor dar y recibir y lo hace más frecuentemente, es más exitoso en su vida, es más feliz, está más integrado, es más coherente con sus valores, es más querido. Yo creo que hasta se enferma menos y vive más placenteramente sus años, ¿no? Será más recordado, es una persona más íntegra, ¿no? En su comunidad, en su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso le iba a preguntar, porque la salud emocional influye mucho en la salud física. De manera directa, tener una mala o una inferior, por decirlo de alguna manera, inteligencia emocional, una poco desarrollada inteligencia emocional, literalmente a mucha gente la mata eso, es decir, la gente desarrolla sintomatología y enfermedades, estrés, úlceras, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psicológicas, depresiones, hoy que se habla mucho de esto, violencia, automaltrato o maltrato hacia otros. Entonces, de modo literal, el tener un bajo desarrollo de la inteligencia emocional nos hace que vivamos mejor, o nos enferma o nos mata. Sí, está medido, hay estadísticas. Y al revés también, quiero decir, ¿podemos conseguir curar algunas de las dolencias físicas que tenemos cuidando nuestra salud emocional? Sí, es un proceso paralelo, naturalmente, que trabajando por un lado con la inteligencia emocional, por otro lado, claro, tenemos un cuerpo y tenemos, hay virus, hay bacterias, bueno, hay factores de riesgo relacionados con la alimentación, etcétera, pero unos se influyen sobre los otros. El sistema nervioso está conectado con el sistema inmunológico, esto es algo que se sabe y confirmado desde hace muchos años por la investigación médica. Es decir, dicho de una manera rápida, si estoy triste, mi cuerpo se entera y los virus que ya tengo o bacterias en mi organismo pueden actuar más eficazmente. Y si estoy querido y estoy equilibrado, sigo teniendo esos virus, esas bacterias que están en el ambiente, cerca mío, pero mi cuerpo se resiste de una mejor manera. Nos podemos morir de tristeza, ¿no? Como en la literatura, en las películas y en mucha gente que hemos conocido. La gente se puede morir o adelantar o acelerar un proceso por tristeza, por depresión, por abandono. Un niño, si no es tocado, un bebé, si no es cogido, si no le hablan, etcétera, etcétera, bueno, o se muere en la gran mayoría de los casos o genera enfermedades, bueno, muy graves, ¿no? De infradesarrollo emocional y neuronal. Gustavo López, experto en inteligencia emocional, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y bueno, que esto pueda ser de utilidad para todos los que están escuchando. Esperemos que sí. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.